dirigido por Craig Venter, con fondos privados, fondos en donde no intervino el gobierno de Estados Unidos. Ambos proyectos se llevaron a cabo de manera simultánea y de manera simultánea decidieron publicar los resultados que tenían. Y algo muy interesante ocurrió. Resulta que no tenemos 100,000 genes, como mucha gente pensaba, y en muchos libros de texto ustedes van a ver, si ven los libros de texto antes del año 2000, van a ver que en muchos de ellos se hablaba, en muchos libros de texto de biología molecular, por supuesto, o de genética, se hablaba de que el genoma humano tenía alrededor de 100,000 genes. Y era un cálculo que se hacía con base en el número de proteínas que existían y el número de funciones que lleva a cabo la célula en general. Pues resulta que no, tenemos mucho menos de 100,000 genes, tenemos entre 20,000 y 30,000 genes. Este fue un hallazgo bien interesante, porque fíjense que no tenemos mucho más genes que muchas de las plantas o que la mosca drosófila, por ejemplo, o que gusanitos. No tenemos más, pero no mucho más que ellos. Ahora bien, ¿de qué manera este proyecto del genoma humano y esta capacidad para hacer secuencias masivas del ADN ha impactado el estudio de la leucemia? Nada más como un ejemplo, déjenme platicarles sobre lo que hizo Timothy Ley y su grupo en San Luis, Missouri. Ellos en 2009 publicaron un artículo muy interesante en Blood, en donde lo que hicieron fue secuenciar el genoma completo de las células hematopoyéticas de un paciente que tenía leucemia amiloide aguda tipo M1 y que no tenía ningún tipo de aberración cromosómica. Y utilizaron como control células de la piel del mismo paciente. Y lo que encontraron es que entre la célula de la piel y la célula leucémica solo había diferencias muy sutiles y poquitas. 12 mutaciones en regiones codificantes, es decir, en diferentes genes, y 52 mutaciones en regiones no codificantes, regiones reguladoras. Por todo lo demás, la célula de la piel y la célula leucémica tenían exactamente el mismo genoma, la misma secuencia de bases nitrogenadas a todo lo largo del genoma. Entonces vean cómo estos cambios tan sutiles, solo 12 cambios, 12 mutaciones y 52 mutaciones en regiones no codificantes, aparentemente son necesarias para generar este tipo de leucemia en este paciente. A partir de esto, se están ahora iniciando muchos estudios para estudiar el genoma de pacientes con diferentes tipos de enfermedades, de leucemias, y en distintos estadios o en distintas etapas de la enfermedad. Ahora bien, regresando a la pregunta inicial, ¿qué procesos moleculares desencadenan la leucemia? En el corazón de la respuesta a esta pregunta, sin lugar a duda, están los oncogenes. Y por lo que hemos visto, estos oncogenes pueden ser resultado de alteraciones cromosómicas, por ejemplo, translocaciones, o bien resultado de mutaciones puntuales. Y estos oncogenes van a tener repercusiones en diferentes procesos celulares, como la apoptosis, es decir, la muerte de la célula, el ciclo celular, la diferenciación, la proliferación, etc. ¿Sí? Con esto hemos visto un panorama muy superficial y muy general, muy rápido, sobre lo que sabemos ahora acerca de esta primera pregunta que se planteó a mediados de la década de los 50. ¿Qué procesos moleculares dan como resultado la leucemia? Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las células responsables del origen y la progresión de la leucemia? Y para responder esta pregunta, vamos a regresarnos nuevamente a 1953 y vamos a ir a Chicago. El doctor Leon Jacobson, médico del Departamento de Oncología en la Universidad de Chicago, estaba en ese tiempo muy interesado en estudiar los efectos de la radiación sobre las células de mamíferos. Recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y terminó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esto que estamos viendo aquí es solo 8 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y en diversos países había un gran interés por entender los efectos de la radiación en las células de mamíferos. Y Leon Jacobson estaba interesado precisamente en eso. Y entonces él desarrolló un modelito muy interesante. Él tomaba ratones
y les daba dosis letales de radiación. Y él veía que, bueno, si al ratón no se le hacía nada, pues el ratón moría. Al final de cuentas había recibido una dosis letal de radiación. Pero si a este ratoncito se le exteriorizaba el vaso y se protegía con un escudo de plomo, el ratón se irradiaba, pero el ratón no moría, sobrevivía. O bien, si a este ratoncito se le abría la pierna y el fémur se protegía con un escudito de plomo, con una placa de plomo, el ratón no moría, sobrevivía. O bien, si a este ratón se le irradiaba e inmediatamente después se le daba una inyección de células de médula ósea de un ratón sano, de la misma cepa, el ratón no moría, sobrevivía. Entonces, Leon Jacobson en 1953 se da cuenta por primera vez que es posible que a sujetos, en este caso ratoncitos, que han recibido radiación, no necesariamente están condenados a morir si se les protege ya sea el vaso, el fémur, o se les inyecta médula ósea. En otras palabras, se les trasplanta médula ósea de un ratón sano al ratón que ha sido irradiado. Este fue el primer experimento en donde se demuestra que el trasplante de médula ósea puede evitar la muerte de un sujeto que ha recibido radiación. Sin embargo, Jacobson no sabía a qué se debía ese resultado tan favorable. De hecho, su primera hipótesis es que ya sea en el vaso o en la médula ósea, se producían moléculas que hacían que el sistema hematopoyético se recuperara. Y entonces él postula una hipótesis de un factor humoral como responsable de la recuperación de los ratoncitos. Pero estaba equivocado. La respuesta vino 8 años después. 2 investigadores en Toronto, Canadá. James Thiel, físico, que era estudiante postdoctorado de Ernest McCulloch, médico, en la Universidad de Toronto, en el Ontario Cancer Institute. Ellos dos reprodujeron los experimentos de Leon Jacobson, pero hicieron algo muy interesante que Jacobson no se le había ocurrido. Tomaron ratoncitos, los irradiaron y les inyectaron médula ósea, tal como Jacobson había sugerido. El ratón sobrevivió, pero lo que hicieron ellos fue sacrificar al ratón, que ya había sobrevivido, y tomaron el vaso del ratón. Y lo que vieron fueron 2 cosas. La primera es que el vaso era mucho más grande que un vaso normal. Pero lo segundo, y que les llamó mucho la atención, es que en la superficie del vaso se habían generado nódulos, como especie de tumorcitos que crecían en la superficie del vaso. Ellos tomaron estos nódulos y los analizaron y se dieron cuenta que estaban formados por células hematopoyéticas, granulocitos, monocitos, eritroblastos, megacariocitos principalmente, y también veían ahí algunos linfocitos. Luego lo que hicieron fue tomar estas células y las introdujeron en ratones que habían sido irradiados y vieron que el proceso se repetía. Entonces, con base en estos experimentos, James Thiel y Ernest McCulloch en 1961 postularon que en la médula ósea de los ratones existen células muy primitivas, las cuales están presentes en una frecuencia extremadamente baja, menos del 0.5%, que son capaces de autorrenovarse y que son multipotenciales. Y ellos, por primera vez, postulan la presencia o la existencia de células troncales hematopoyéticas. Un poquito después, 5 años después, 2 investigadores, Donald Metcalf en Melbourne, Australia, y Leo Sachs en Israel, en Rehovot, Israel, publican resultados muy interesantes en donde lo que demuestran es que en la médula ósea existen células que son capaces de formar colonias hematopoyéticas in vitro, en agar, en un medio gelatinoso.
Estas células tienen una alta capacidad de proliferación, pero no son capaces de autorrenovarse o tienen una capacidad de autorrenovación extremadamente limitada. Y ellos sugieren que así como existen células troncales hematopoyéticas capaces de generar colonias en el vaso de ratones irradiados, existen células progenitoras hematopoyéticas que son capaces de generar colonias en un medio semisólido, en cultivos in vitro.